Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Me Buenos días, confirman si... profesora. Hola, hija, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha todo claro? Sí, profe, todo claro, sí se escucha. Listo, muchas gracias. Muy bien, damos inicio entonces al desarrollo de la semana 8. Ya corresponde el estudio de la semántica. Qué rápido ha transcurrido, en verdad, nuestras clases. Ya a estas alturas podemos ver, ¿no?, nuestro avance en el conocimiento de parte de la gramática del castellano. Ya tenemos información acerca de fonología, acerca de morfología, semántica, que hoy vamos a desarrollar, y nos faltaría lo que es sintaxis. A partir de la clase 9 en adelante, no todo es sintaxis. Lo bueno de la sintaxis es que nos va a permitir cada semana repasar. Si yo no entendí el capítulo 9, en la 10 tengo oportunidad. Pero si aún así no lo entendí, en la 11 tengo opción. El detalle es que un tema es prerequisito, ¿no? Para yo poder identificar, por ejemplo, la función de o de, la función de sujeto, la función de un atributo, es muy importante que siga la secuencia a partir de la semana 9, que es sintaxis. Entonces, jóvenes, no vayan a faltar, por favor. Este tema de semántica es muy interesante también. Es la parte de los significados. Aquí vamos a poder estudiar las relaciones semánticas de homonimia, de sinonimia, de antonimia, de polisemia, y vamos a analizarlo pues con la ayuda de esta disciplina, ¿no?, que es la semántica. Esta disciplina, aquí tienen la presentación, se encarga de estudiar el significado. ¿Pero de qué? El significado de un signo lingüístico. ¿Y qué cosa voy a entender por signo lingüístico? Vamos a entender que tenga dos componentes. Dos componentes. Un signo lingüístico siempre es biplánico. Siempre tiene un concepto, una parte conceptual, un significado y una expresión, un significante. ¿Qué tipo de expresiones pueden ser signos lingüísticos? Una palabra. Una palabra puede ser signo lingüístico. Por ejemplo, orca es un signo lingüístico. ¿Por qué? Tiene un concepto, tiene un significado y tiene una expresión. Hay un significante y hay un significado. Entonces, una palabra sí es un signo lingüístico. Una frase también. Una oración, por supuesto, porque estas tres expresiones van a tener siempre una parte de expresión, una secuencia lineal y un concepto, ¿no? Y las relaciones semánticas es lo que va a estudiar, ¿no? Las relaciones semánticas, a ver, ¿con qué puede ser? Puede ser de sinonimia, puede ser de homonimia, de antonimia, ya veremos los diferentes tipos, las diferentes relaciones que existen. Ahora, la lexicología y la lexicografía. Vamos a ver qué pasa con estos dos términos. ¿Le ayudan también a la semántica? Sí, le ayudan también a la semántica. La lexicología estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. Vamos a estudiar la lexicología del quechua. Y para hacer un estudio más detallado, minucioso, por ejemplo, yo podría empezar con el estudio del léxico, de las palabras, el vocabulario que se utiliza en la agricultura. De repente, otro colega, otro lingüista, se encarga de estudiar
todo lo relacionado al léxico de la ganadería en el quechua, ¿no? Agricultura, ganadería. Entonces vamos a ir especializándonos en cada rama, en cada campo semántico y vamos a recopilar un inventario de palabras que se usa en la ganadería o en la agricultura o de repente en el campo de la medicina ancestral, ¿no? Qué plantas son curativas, cuáles son sus propiedades, etcétera. Entonces tengo un inventario de cientos y miles de palabras. Muy bien. Y esas palabras las tengo que registrar en un diccionario. ¿Quién me ayuda a que yo pueda organizar? Este es un sujeto, perdón, este es un sustantivo, este es un adjetivo, este es un verbo. ¿Quién me va a ayudar a organizar? ¿Quién? La lexicografía. Esta disciplina ya es la parte aplicativa. Aquí se va a desarrollar, se va a organizar, se va a abordar el campo aplicativo, que es elaborar un diccionario. Para elaborar un diccionario existe toda una técnica, ¿no? Hay que ver su etimología, qué clase de palabra es, a qué categoría pertenece, si tiene sinónimos, si tiene antónimos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos ramas ayudan también en el estudio de los significados. Claro que lo hacen con dos perspectivas un tanto diferenciadas, ¿no? Esta es la parte teórica, aquí hay que recopilar información, hay que ver la relación que existe entre la lengua y la cultura, y acá el arte de armar, de elaborar, de organizar propiamente un diccionario. Muy bien, se complementan entonces. Una vez que tengamos ese estudio de los significados de las palabras, vamos a ver los signos y su clasificación. Existen signos en distintos campos. Existen signos en la matemática, signos en la lingüística, existen signos en la medicina, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo claramente en la época más compleja, difícil que hemos experimentado en la pandemia, que si tenías una temperatura elevada o tenías dificultad para respirar o de pronto una tos, ¿no? Intensa, dolores musculares, etcétera, ya uno lo asociaba, decía, a ver, realízate una prueba, un chequeo. Ya uno inmediatamente esos signos los iba relacionando con el COVID, ¿no? A veces hasta yo me psicoseaba, en verdad. Así que en el caso de los signos, en el campo de la medicina que les comento, ¿cómo se llamaría? ¿Qué cosa sería? Sería un indicio, ¿no? O un índice. Un indicio o un índice es lo mismo. Si alguien tiene la temperatura elevada, es un indicio de una enfermedad. Como por ejemplo cuando mi bebé se enferma, el médico me dice, señora, ¿su bebé presenta fiebre? ¿Presenta tal cosa? Ah, debe ser esto, debe ser lo otro. Basta con que le indique unos indicios, ¿no? O un índice. Entonces, ese es un signo. ¿Y qué cosa es un signo? Es un elemento perceptible que evoca o refiere a algo diferente de sí mismo. Se clasifica en tres. Se clasifica en un indicio donde hay causalidad o contigüidad. Se clasifica en símbolo donde no hay una relación natural con lo que representa, sino es arbitrario, es convencional. Un símbolo, por ejemplo, la paloma simboliza la paz, ¿no? O la balanza que simboliza la justicia. En un indicio, acá vemos huellas, alguien caminó por este lugar, ¿no? Las huellas. O cuando se refiere
a una relación de semejanza, como por ejemplo en los iconos, la fotografía. Alguien tiene un retrato, una fotografía, tal cual es la persona en físico, la imagen, si tiene de repente los cabellos ondeados, si es una persona de tez clara, blanquita, tal cual es la persona, también tiene que darse la imagen, ¿no? Eso es una relación de semejanza. Igual una maqueta, de repente un mapa, por supuesto, tal como es la realidad, el mapa del Perú, por ejemplo, en la parte física va a concordar, solamente que el mapa es algo más pequeño, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de signos. Los iconos donde hay semejanza, indicios donde hay causalidad o contigüidad. Yo veo que el color del cielo en la zona andina se pone gris, por ejemplo, ¿no? Es un color grisáceo. ¿Qué puedo pensar? Uy, va a haber lluvia. A esto le sigue, ¿no? Se va a venir una lluvia torrencial. Yo voy a relacionar con causalidad o contigüidad. Y el símbolo que es totalmente arbitrario. Por ejemplo, en la química, AU, ¿no? AU, símbolo del oro, AG, de la plata. Entonces tenemos tres tipos. ¿Dónde se va a encontrar el signo lingüístico? Acá, en el símbolo. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico es arbitrario. Veamos qué cosa significa eso. El signo lingüístico es arbitrario. Aquí está esa característica, ¿no? Arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Es arbitrario, es simbólico, es convencional. Esas características se refiere a que la expresión, por ejemplo, la expresión tarima, esa es la expresión. No tiene ninguna motivación natural para que tenga que relacionarse con este significado. No, es un acuerdo, es una convención. Decir que tarima es zona del pavimento entablado superior en altura al resto, ya. Ese concepto, ese significado, no tiene una motivación natural con la palabra tarima. Es un acuerdo. Todo. Digo gato. Gato es la expresión, gato es el significante. Entonces, ¿qué significado puede asociarse con gato convencionalmente? Es un animal, es un mamífero, es un doméstico, pertenece a la familia de los félidos, es un cazador de ratones. Todo ese concepto, ese significado se ha asociado a gato, pero de manera arbitraria. Y eso va a ir cambiando en la lengua, el significante va a cambiar, ¿no? En el castellano será gato, en el inglés será cat, ¿no? O en el quechua será mishi. Entonces va a ir variando de lengua en lengua el significante, el significante. Es doblemente articulado el signo lingüístico. Claro, ¿por qué? Porque siempre va a necesitar que haya un significante y un significado. No puede existir solo significante. No. O no puede existir solo significado sin el significante. Los dos siempre van juntos. Por eso es doblemente articulado. Tiene la parte doblemente articulado. La primera articulación, ¿cuál es? El significado. Y la segunda articulación, el significante. ¿Y qué es el significante? La secuencia de fonemas, ¿no? Ahí están los fonemas. O si vemos en la parte de la escritura, la secuencia de letras. Es lineal, va uno tras otro. Tarima, ahí va uno tras otro, ¿no? La consonante, la consonante, la vocal, uno tras otro. Es un significante lineal. Es biplánico, les decía, el signo lingüístico porque siempre tiene significante y significado.
Ya se entendió que es doblemente articulado. La primera articulación son los morfemas, ahí está el significado. Y la segunda articulación son los fonemas, ahí está el significante. Además, vamos a decir que el signo lingüístico puede cambiar. ¿Por qué? Porque la lengua siempre cambia. La lengua es variable. Pero por eso se dice que el signo lingüístico es mutable. Pero los cambios no se dan de un día para otro. Los cambios toman su tiempo. Entonces, cuando transcurre cierto tiempo, notamos el cambio y decimos es mutable. El cambio no se da de un día para otro. Hoy la palabra tarima tiene este significado, zona del pavimento, entablado, y mañana ya le ponemos otro significado. Pasado mañana otro. No, a nivel sincrónico es inmutable. A nivel diacrónico, o sea, cuando pasa bastante tiempo, es o se ve, se evidencia los cambios, es mutable. Un ejemplo sencillísimo. En el latín teníamos la palabra pecto, pecto, ¿no? ¿Y cómo pasa cuando evoluciona al castellano? Pecho. En el latín la palabra era flagma, flagma. ¿Y cómo pasa? Llama, ¿no? Ahí se ve su evolución, su cambio. Bien, muchachos, esas son las características de un signo lingüístico, que corresponde al símbolo. El signo lingüístico está dentro de lo que es el símbolo, ¿ok? Ahora, hay un pequeño ejercicio que les pido por favor que ustedes lo analicen. Hay que determinar qué clase de signo es, ¿no? A qué clase de signo corresponde cada imagen. Por favor, tómense medio minutito. Listo, chicos. A ver, ayúdenme. ¿Cómo es la primera imagen que es? Índice. A ver, excelente. Este es un índice. Voy a escribirlo por acá. Ya está. A ver, la segunda imagen. Icono. Un icono. Esta. ¿Qué es? Símbolo. Un símbolo. Símbolo. Muy bien, símbolo. Esta. Símbolo. Símbolo también. Muy bien, chicos. Entonces tenemos la primera respuesta correcta. Ahora,
Nos presentan la definición de símbolo, biplánico, arbitrario, etcétera, etcétera. Esas son las características, ¿no?, del signo lingüístico. Entonces, lo más importante, recordar biplánico, que para considerarse signo lingüístico debe tener un significante y un significado. Entonces, veamos, ¿cuál de este grupo tendría que ser considerado signo lingüístico en el castellano? Justamente porque reúne esos dos componentes, ¿no? ¿Cuál consideran que tiene significado y tiene significante? Empecemos con warmi. ¿Qué significará warmi? Si nosotros vamos al diccionario de la lengua española, ¿ya? Y yo lo voy a hacer, porque siempre es bueno comprobar. A ver, yo voy a ir al diccionario. Ustedes también lo pueden hacer. Es sumamente práctico. Voy a buscar la palabra warmi. Warmi me dice no está registrado en el diccionario. No aparece. O sea, warmi es un significante, pero no tiene un significado en el castellano. ¿Por qué? Porque es solamente un signo lingüístico en la lengua quechua, ¿cierto? Pero si busco médula, castillo, sí va a tener un significado. Entonces, en la A, las tres palabras no son signo lingüístico. Igual acá, vamos a buscar esta palabrita, a ver. ¿Qué significará? A ver, ustedes que saben inglés, ¿qué significa en el inglés? ¿No? A Hombre. ver. Ajá, entonces no tiene nada que ver con el castellano, ¿no? En el inglés, varón, hombre, pero para el registro del vocabulario en la lengua española, nada. Ahora, la palabra bambino. A ver, un Niño. bambino, niño, es del italiano, ¿no? Por lo tanto, está descartado la A, la B y la D, porque no aparecen en el diccionario el significado de estas palabras. Queda como respuesta la C. Todas estas palabras tienen significado y acá ya está el significante. El significante es la secuencia de letras, la secuencia de fonemas, la expresión misma. ¿Ok, chicos? Entonces, tenemos la respuesta de la pregunta o el ejercicio 1. Ahora sí, me regalan toda su atención porque vamos a hablar del significado. Hay dos clases de significados, el denotativo y el connotativo. El significado denotativo es el significado básico, es el significado primario, es el significado objetivo de una palabra. Cuando buscamos, por ejemplo, una palabra como, a ver, yo voy a aprovechar que tengo el diccionario a la mano. Espina, ¿no? Una espina, ¿qué es? Púa, ¿no? Primero me dice púa que nace del tejido leñoso de algunas plantas. Ya está, ese es su significado. Pero yo les digo el día de hoy, muchachos, tengo una espina en el alma. De lo que era connotativo, cuyo significado les dije espina, es púa que nace del tejido leñoso de las plantas, de algunas plantas, ese que era el significado de tipo objetivo, primario, básico, lo he trasladado a un sentido connotativo, a un significado connotativo cuando les digo, tengo una espina en el alma. A mi padre le van a operar del corazón. El corazón, ¿qué es el corazón? El corazón es el órgano de naturaleza muscular. Impulsa sangre,
está situado en la cavidad torácica. Ok, eso es significado objetivo. Pero si les digo, te quiero hablar con el corazón en la mano, o ese chico me rompió el corazón, tienes un corazón de piedra. No sé qué otras palabras, qué otras expresiones conocen ustedes con corazón. A ver, ayúdenme. Corazón de piedra, el corazón con la mano, te hablo con el corazón en la mano. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras expresiones han escuchado con corazón que sea significado connotativo? ¿Sí? Pueden intervenir, chicos, con toda confianza. Cuanto más intervienen, para mí es mucho mejor, porque de esa manera podemos interactuar. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les pregunto, me contestan, ya sea por el chat, estoy mirando el chat, o si no, pueden activar su audio. Por ejemplo, estoy con un pie en el altar, jóvenes. ¿Cuál es el significado? ¿Connotativo Que o ya se va a denotativo? casar. Ah, ya me voy a casar. Entonces, es connotativo. Perfecto. Compré mi departamento. Este me costó un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Notativo. Connotativo. Ya está. 2 ejemplos más que suficiente. Cada vez que sea un significado metafórico, secundario, ¿sí? Que sea subjetivo, tiene que ser connotativo. Caso cerrado, ya está, excelente. Ahora hay un detalle. Los significados, para poder determinarlos, a veces necesitamos de 2 factores, ¿no? A veces basta solo el contexto, pero muchas veces necesitamos también la situación. Entonces, estos 2 factores nos van a ayudar a determinar el significado de la oración, de la expresión. Entonces, por ejemplo, voy a recordar las preguntas clásicas que era en habilidad verbal o en mi época se llamaba razonamiento verbal y decía una pregunta. Según el contexto, ¿cuál es el significado de la palabra tal? Entonces, yo al leer esa pregunta, solo me tenía que basar en todo el texto, ¿no? Todo el enunciado, las palabras que le anteceden, las frases, las oraciones que están antes o después de esa expresión por la que me están preguntando. Porque el contexto es la parte verbal, es el entorno lingüístico. No necesito ir a un diccionario, ninguna enciclopedia, solo con la información que me brindan dentro de ese texto es que yo voy a determinar qué significa. Cogí una rama del árbol. Basta con la parte lingüística. ¿Qué cosa es rama? Yo puedo determinar el significado, ¿no? Entonces, acá dice por el contexto se puede determinar el significado de la palabra hoja o rama. Acá hay que cambiar, ¿no? De la palabra rama. Ya está. En cambio, cuando la parte lingüística yo lo leo y lo recontraleo y no me es suficiente, la parte lingüística no me es suficiente, voy a irme a la parte externa, a la parte de quién dijo esa frase, esa expresión, esa oración, dónde lo dijo, ¿no? ¿En qué momento, en qué época, en qué tiempo, en qué situación, en qué circunstancia se dio esa expresión para yo entender ese significado? Entonces, un ejemplo recontra clásico es, muchos están impresionados por la caída de la bolsa, por la caída de la bolsa. ¿Qué puede significar, jóvenes,
esa expresión. Muchos están impresionados por la caída de la bolsa. ¿Entienden? La caída de la bolsa. Alguien de repente está pensando que bolsa es ese saco pequeño o especie de talega, que puede ser de tela u otro material que sirve para llevar o guardar algo. Esa bolsa o la bolsa plástica, no sé. ¿Alguien está pensando en eso? De repente, ¿no? Están impresionados por la caída de la bolsa. Esa bolsa de repente fue aventada del 10º piso, está describiendo un movimiento parabólico, no lo sé. Pero el otro significado seguramente está asociado con la parte económica, ¿no? De repente están pensando la bolsa, impresionado por la caída de la bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa de valores, porque se puede interpretar de dos maneras. Quiere decir, si yo escribo la expresión, están impresionados por la caída de la bolsa, quiere decir que la parte lingüística no ha sido suficiente, porque yo no sé qué cosa es bolsa solo con la parte lingüística. ¿Es el saco? ¿Es ese objeto de un material plástico o de tela donde se guarda algo, donde se lleva algo? No sé. Puedo entender también la parte económica, la bolsa de valores. Entonces, aquí no ha sido suficiente mi contexto. ¿Qué cosa he necesitado? Voy a necesitar la situación, ¿no? La situación es dónde se dijo eso. De repente esa expresión fue dicha en un agente, en una oficina del banco, o de repente lo dijo algún representante del BCR. ¿Y a quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Sí me va a ayudar a determinar cuál es su significado. ¿Ok? Entonces, situación es el entorno no lingüístico. El hijo de mi vecina con anteojos es estudioso. El hijo de mi vecina, el hijo de mi vecina con anteojos es estudioso. Yo no sé quién tiene los anteojos, el hijo o es mi vecina, ¿no? Eso está clarísimo. Por lo tanto, yo no puedo determinar si el hijito lleva anteojos o es mi vecinita. Tengo una ambigüedad. Tengo dos interpretaciones o puede surgir más interpretaciones. No los aceptaron en el club por sus prejuicios. De repente a este chico no lo aceptaron porque él tiene prejuicio o la persona no lo acepta porque esa persona es la que tiene prejuicio. No lo sé. Entonces es dudoso, es ambiguo, hay doble interpretación. Para esos casos, ¿qué se necesita? Una situación. Entonces, en un examen, en una práctica, cuando les digan, ¿qué se necesita? Contexto, situación. Ustedes leen, si se entiende de una sola manera, es que su contexto ha sido suficiente. Si tengo dos o más interpretaciones, es que el contexto no basta, necesitamos situación. Si es que me han entendido, tienen aquí el siguiente caso. Por favor, jóvenes, tómense un minuto para este ejercicio.
Listo, muchachos. A ver, para que nuestra comunicación sea más rápida. Ah, mira, ya tenemos a Silvia con la respuesta. Ujú. También tenemos a Macarena, ya. Pueden activar el audio, por favor, con gusto, ¿ah? Los escucho. No te ahogues en un vaso de agua. ¿Qué es? ¿Qué significado es? ¿Connotativo o denotativo? Connotativo. Connotativo. El tenista usará una raqueta importada. ¿Qué será? Denotativo. Denotativo. Claro, es un significado objetivo. En este caso complicado, tienes las manos atadas. Connotativo. Connotativo, las manos atadas. Alguien también dice, estoy atada de manos y pies, decimos, ¿no? Connotativo. Ese potaje huancaíno es muy sabroso. Denotativo. Este es denotativo. Correcto. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora solamente nos queda leer la expresión, leer el enunciado y qué cosa se entiende. ¿De una sola manera o de dos maneras? Si es dos maneras, yo voy a decir situación, ¿no? Situación. Entonces, vamos por acá. En el caso de Andrés le entregó su casaca a Luis. A ver, ¿qué les parece? Situación. Situación. Andrés le entregó su casaca. ¿La casaca era de Andrés o la casaca era de Luis? No sé, no se puede entender de una sola manera, entonces va a ser necesario situación. Ya, ok. Colocaré estas rosas rojas en ese florero. Contexto. El contexto. Leo el enunciado y ya sé qué cosa es rosas rojas. Contexto. María Isabel encontró la copa rota. Contexto. A ver, la copa rota, ¿no? ¿Y qué pasa si yo entiendo que copa puede ser un vaso, ¿no? Con pie para beber. O puede ser un conjunto de ramas y hojas que forma la parte superior de un árbol. ¿Sí o no? Situación. Entonces, no puedo saber si es el objeto en sí, el vaso, o si es lo que relaciona con la copa del árbol. Por lo tanto, el contexto no ha sido suficiente, porque copa puede tener más de un significado. Entonces, voy a necesitar la situación. El cura celebrará la misa dominical. Contexto. Contexto. Clarísimo. Solo la parte lingüística. Con eso yo sé qué cosa es misa, ¿no? Misa dominical. Listo, muchachos. Es tan directo, es la aplicación muy sencilla,
Si tenemos la teoría bien clara, pues no hay por qué preocuparnos. Cualquier práctica, examen, se puede contestar. No es nada del otro mundo. Las relaciones entre significante y significado. Hablemos de la sinonimia. Muchachos, hablar de sinónimos, lo primero es que nos obliga a tener en cuenta que debe darse siempre con palabras de la misma categoría lexical. Sinonimia es la relación que se establece entre las palabras cuyos significados son semejantes y sus significantes son diferentes. Eso es sinónimo, ok. Pero si yo encuentro una palabra como por ejemplo un aprendiz, un novato, un aprendiz, ¿qué categoría es novato? Un novato es un adjetivo, ¿no? Es un principiante en cualquier área, facultad, materia. Es un adjetivo. Un aprendiz, bien, en el caso de, se puede utilizar, digamos, con la idea, ¿no? De un sustantivo, va a depender del contexto, hay palabras que pueden funcionar como adjetivo o puede funcionar como un sustantivo. Así que vamos a tener que contextualizarlo un poco más. En el caso de la palabra aclamar, ovacionar, acá creo que sí, todo va con la misma categoría, no hay problema. Se trata de verbo, verbo, ¿no? En el caso de novato les había dicho que puede funcionar como un adjetivo o puede ser como un sustantivo. Esa es la razón, ya que aprendiz se está tomando como un sustantivo y novato, de repente no debió presentarse esa palabra, pudo haber sido mejor que solamente sea sustantivo, ¿no? Para que no traiga confusión, pero les preciso. En un examen siempre tiene que ser o adjetivo, adjetivo, o nombre, nombre, o verbo, verbo. Pero el caso de novato es que puede ser usado también siendo adjetivo, puede ser usado también como sustantivo. Hago la aclaración, ¿ok? Indefenso, abandonado, desvalido, desamparado. ¿Qué cosa es eso? Son adjetivos, ¿no? Desamparado también es un adjetivo. Entonces buscaremos siempre que pertenezcan a la misma categoría lexical. Nombre, nombre, verbo, verbo, adjetivo, adjetivo. Nada más. Los significados tendrán que ser siempre parecidos, semejantes. Y los significantes, la escritura, la parte de la expresión son distintos, son diferentes. ¿Qué pasa en una polisemia? Poli es varios y semia tiene que ver con significados. En una polisemia vamos a encontrar un significante, lo voy a escribir, ¿ok? Para que pueda tener más clara, ¿no? Esta ilustración. En una polisemia vamos a encontrar un significante, para varios significados. Un significante, vamos a encontrar varios significados, ¿no? Un significante con varios significados. Ya está.
un significante con varios significados. ¿Cómo qué, por ejemplo? A pie de página hizo una anotación del pie y sus patologías. El significante está acá. Pie. Este es el significante. Recuerden que el significante es la expresión, la secuencia de fonemas o la secuencia de letras, ¿no? Ese es el significante. Vemos que aquí hay un significante para distintos significados. Pie de página y pie como extremidad. Pero ¿por qué yo voy a decir que aquí hay una relación de polisemia? ¿En qué me voy a basar? Que un solo significante tiene varios significados, pero estos significados van a tener algo en común. Un rasgo, por lo menos, en común. ¿Qué tienen en común pie de página y pie y sus patologías? La parte inferior, ¿no? Un pie de página va en la parte inferior y el pie como extremidad es la parte inferior. Esa es la característica, ¿no? Precisa de una polisemia para que nosotros no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. No caigamos en la confusión con la homonimia. Otra palabra. Por ejemplo, la paloma. La paloma. Y a ala. Estaba lastimada. Do. Polar. Hasta el ala. De ese avión. Estoy exagerando, ¿ya? Ala y ala. ¿Sí? Tenemos aquí la palabra ala, que vendría a ser el significante. Ala es cada uno de los órganos que utilizan algunos animales para volar. Y también se puede entender cada una de las partes de los lados del avión. Y que también pues le sirve para volar, ¿no es cierto? Señores, la palabra ala es polisémica. Ambas palabras, mejor dicho, en este significado y en este significado tienen algo en común. Les sirve para volar. Eso es una polisemia. Volvamos a nuestro ejemplo. ¿Qué cosa nos muestra acá? La palabra lengua con todos los distintos significados, soplar con todos los distintos significados. La polisemia consiste en que una palabra presenta más de un significado. Además, se reconoce por la convergencia o relación entre los significados. ¿Qué quiere decir? Que tienen algún rasgo en común. Un ejemplo muy sencillo, recontra elemental. Pico. Pico con ese pico
trabajaremos en el pico de aquella montaña, ¿no? Con ese pico. Es una herramienta. El pico de la montaña tiene la forma puntiaguda, al igual que la herramienta. Queridos jóvenes, ¿hay algo en común? Hasta aquí hemos visto varios conceptos. Les he hablado de signo lingüístico, les he hablado de la relación de sinonimia, les he hablado de los signos y estamos en polisemia. Creo que es oportuno preguntarles, ¿se está entendiendo, por favor? Me pueden, a ver, por acá estoy viendo una Miss, un pregunta favor. de Piero, sí, a ver, dime. Nomás le quería pedir si podía retroceder al PPT-8 para tomarle foto. Claro, claro que sí. A ver, vamos a ir al PPT-8. Es más, Piero, voy a retroceder un poquito. Si alguien de repente no estuvo en el inicio, le va a servir mucho. Y ahí me detengo en la 8, por si acaso, si alguien no llegó a hacer captura. Ahí está. Estoy leyendo una pregunta en el chat acerca de si polisemia es igual que acepción. No, son diferentes. En lo que corresponde a polisemia, una polisemia implica lo que les expliqué con la ilustración, los ejemplos. Un significante para varios significados. Pero ¿qué cosa es una acepción? Es cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Acepción y polisemia es lo mismo, no es lo mismo. Ya, estoy aquí en signo lingüístico. El ejercicio de aplicación. Los tipos de significado. Y acá está. El contexto, la situación. Ahora sí, a ver, campeón, ¿tomaste captura? Sí, Miss, muchas gracias. Listo. También el ejercicio, si es que alguien no registró. La sinonimia. Y me quedé en polisemia, ¿no? En polisemia. Como acá solamente aparece definiciones, ¿no? Tal cual está en el diccionario, preferí crear contextos más aplicativos. Entonces, ahora sí les puedo preguntar. Luis me pregunta también, qué bueno, en la polisemia pueden tener la misma categoría gramatical. Primero, querido Luis, es categoría lexical. En una polisemia tienen que ser de la misma categoría lexical. ¿Sabes por qué no utilizamos categoría gramatical? Porque la categoría gramatical es el género, el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto. Eso es categoría gramatical. Lo que tendríamos que precisar es categoría lexical. O sea, si la palabra pie es un sustantivo, aquí el otro también tiene que ser sustantivo, pues. Ala, sustantivo, este sustantivo. Este también es la misma, está coincidiendo que todos son sustantivos, ¿no? Tiene la misma categoría lexical. El significante es un significante. En ambos hay dos o más significados, pero hay
algo que los caracteriza. Es común. La forma puntiaguda, lo que les sirve para volar, la parte inferior, etc. Entonces, deben ser de la misma categoría lexical, querido Luis. Ya respondí la pregunta de Piero, le dije que polisemia es igual que acepción. No. Ahora les pregunto a ustedes, ¿me están entendiendo? Regálame un like. Estoy mirando las reacciones, a ver si me has entendido alguna señal. Ya. Algo han entendido. Muy bien. Bueno, si no se entiende, preguntemos, por favor, con toda confianza. Voy a ir ahora a la homonimia. Miren, en el caso de la homonimia, es muy importante que recordemos lo que les acabo de explicar relacionado a la polisemia, porque a veces nos confundimos. Les voy a mostrar un caso, ¿no? Pero eso sucede pues cuando los jóvenes recién empiezan a prepararse. Por ejemplo, voy a poner los casos de esta manera. Llama, amigo, Ya, muchachos, miren por acá. Si yo no tengo la definición clara de una polisemia, podría confundir esto. Como muchos jóvenes me preguntan o me preguntaban, ¿no? Más en las clases presenciales. Yo no vuelvo a la presencialidad hace un buen tiempo. De repente eso tiene algo de particular, que no escucho muchas preguntas, porque cuando es virtual no todos activan su audio, ¿no? Pero en lo presencial recuerdo que me preguntaban mucho acerca de esto. ¿Qué me preguntaban? Me decían, profesora, acá hay un significante. Claro, eso es verdad, hay un significante. Tiene varios significados, profesora, me decían. Sí, es un significante y tiene varios significados. Entonces, ¿qué me decían? Me decían, profesora, esta palabra tiene que ser polisémica, me decían. Y ahí había un gran error. No porque ya tenga varios significados tiene que ser polisemia. Hay que buscar que esos significados tengan algo en común para que sea polisemia. Yo lo he demostrado con estas tres palabras. Aquí hay tres significados. El verbo llamar tiene algo que ver con el auquénido, con el sustantivo, con la palabra llama.
nada en común. El significado no tiene nada en común. La palabra llamar, el verbo, ¿tiene algo que ver con el sustantivo fuego? Llama, me lastimé la mano al acercarme a la llama. No tiene nada que ver. Descartado entonces que se trate de una polisemia. Esto es lo que se llama una homonimia. ¿Qué encontramos en una homonimia? Encontramos palabras homófonas, encontramos palabras homógrafas. Quiere decir que sean homófonas, que se pronuncia de manera igual. ¿Qué significa que sean homógrafas? Que se escribe igual, ¿no? Se pronuncia igual, se escribe igual. Entonces, ¿llama es una relación de homonimia? Sí. Ahora, vamos a ver un caso que hacer cola para comprar un tubo de luz. ¿Son homófonas? Sí, son homófonas, porque se pronuncia igual. Sí, se pronuncia igual. Pero no son homógrafas. No, no son homógrafas. Lo que importa es que en la homonimia siempre van a pronunciarse igual. La escritura va a diferenciarse, ¿no? Como el caso de acá con V y con B. Pero eso no es nada más lo que hay que saber en homonimia. Hay que saber las distintas clases de homonimia. Y les cuento que hay homonimia que esté relacionado a la misma clase, a la misma categoría, una absoluta, una parcial y una paradigmática. A ver, voy a empezar con mi mismo ejemplo. Acá. Tuvo, este es un verbo, ¿ya? Es como yo tengo que hacer cola. Este es un verbo. Y este verbo es del verbo tener. Yo tengo que hacer, tú tienes que hacer, yo tuve que hacer, él tuvo que hacer. Es del verbo tener. Comprar un tubo, este es un sustantivo. ¿Por qué les hago esta precisión? Si yo veo que las palabras pertenecen a diferentes clases, este es verbo y este sustantivo son distintas clases, ahí es que voy a decir que se trata de una homonimia parcial. Son de distintas categorías léxicas. Voy a quedarme con esta parte, ¿ya? Llamar del verbo, llama a tu amigo, invítale un guiso de llama, el sustantivo, también, uno es verbo, otro es sustantivo. Entonces tiene que ser una homonimia parcial. Pero si yo analizo llama como auquénido y llama como fuego, significado fuego, entonces es la misma categoría, es nombre. Eso se llamaría una homonimia absoluta. Para que no se confundan, voy a borrar este ejemplo, porque voy a trabajar primero con las categorías que son distintas. ¿Siempre se va a dar en que acá sea verbo y el otro sustantivo? No. Acá puede ser de repente un adjetivo y por acá un nombre, o puede ser un verbo y un adjetivo, o no sé,
se me ocurre una preposición, ¿no? A ver, un caso así como, ojalá un sobre amarillo para esta carta. Dejé el celular sobre tu mesa. ¿Qué pasó aquí con sobre? Ojalá sobre. Este es un verbo. Verbo sobrar. Un sobre amarillo. Este es un sustantivo. ¿Y qué es acá? Sobre tu mesa. Ah, esa es una preposición. Muchachos, ¿qué está pasando? Resulta que tenemos sobre con 3 significados diferentes. Son 3 categorías distintas, ¿no? Verbo, sustantivo y preposición. Recontra comprobado que es una homonimia parcial. ¿Cómo es una homonimia absoluta? El tiempo me vaya a ganar, me voy aquí. En una absoluta debe pertenecer a la misma categoría. No dice categoría gramatical, dice categoría léxica. Fuimos compañeros de aula. Eso es del verbo ser. Nosotros somos compañeros. Nosotros fuimos compañeros, ¿no? Ese es el verbo ser. Ayer fuimos a la playa. Es un verbo también, pero es el verbo ir. El verbo ser, el verbo ir, pertenecen a la misma clase. Verbo. Di un regalo a mi ahijado. Yo di. Di la verdad, amigo. Verbo decir. Pertenecen a la misma clase. Si esto es verbo, el otro es verbo. Si fuese un adjetivo, el otro también debe ser adjetivo. Aquí vamos a encontrar una homonimia absoluta. ¿Cómo hacía? El obrero vasto, ¿no? El obrero grosero. Ese es un adjetivo. Llegó a un terreno vasto. Vasto, amplio, extenso. Es un adjetivo. Quiere decir que es una homonimia absoluta, porque ambos pertenecen a la misma clase. ¿Qué tal, muchachos? Voy a volver a mi chat de reacciones. Regálame alguna señal o bríndame alguna señal que estás entendiendo. De la Cruz, Camila. A ver, Silva, Tello. Ahí está, Bobadilla. Muy bien, gracias. Ya, hay señal que estamos entendiendo. Bueno, pues muchachos, eso es absoluta. Entonces ya no te vas a equivocar cuando es parcial, cuando es absoluta y te falta lo que es paradigmática. La paradigmática es la más sencilla. Se cumple con la conjugación verbal. Las palabras presentan diferencia gramatical. Ahora sí, se cumple en los verbos para empezar.
Solo voy a encontrar homonimia paradigmática con los verbos. Con ninguna otra palabra habrá con sustantivo, con pronombre, con adjetivo. No, solo con verbos. Estudiamos la lección en este momento. Presente. El verbo estudiar. Ayer estudiamos la lección. Tiempo pasado. El verbo sigue siendo el mismo. Estudiar, estudiar. ¿En qué se ha diferenciado? Presente, pasado. ¿Por qué? Porque el verbo tiene esos paradigmas. Paradigma tiempo, paradigma persona, paradigma modo, paradigma aspecto. Entonces, presente, pasado. El verbo estudiar es el mismo. Profesora, pero si es el mismo, entonces, ¿por qué no lo llama absoluta? Un momento. En la absoluta no es que se trataba del mismo verbo. Fuimos era el verbo ser. Y ayer fuimos el verbo ir. Son verbos diferentes, pero pertenecen a la categoría lexical verbo. En cambio, en la paradigmática, siempre va a ser un verbo el que tenga el paradigma persona, tiempo, modo. Estudiamos, estudiamos son igualitos. La diferencia radica que uno está en tiempo presente y el otro en pasado. Yo leía, ella leía. Leer, mismo verbo, pero se diferencia en que yo es primera persona y ella tercera persona. Listo. Eso es una homonimia paradigmática. Podría darse el caso que no solo esté diferenciándose por el tiempo, la persona, sino por el modo, ¿no? Por ejemplo, Juan. Lava el vaso. Juan lava. ¿Qué cosa es esto? Juan lava. Este es un verbo. Lava. Este también es un verbo. Verbo lavar. En el caso de la comita, me ayuda a decir que este es un mandato. Esto está en el modo imperativo. Y lava, no hay una coma, estoy indicando algo de Juan. Estoy diciendo que lava el vaso. Es el modo indicativo. Modo de la realidad. Pero los dos son verbo. Esto es verbo, esto es verbo. Se diferencia en que uno es mandato y otro te informa objetivamente de la realidad. Esto es homonimia paradigmática. Muchachos, más claro que esto, ni el agua. Ahora tienes una tarea. Por favor, empieza con esta actividad. Tienes medio minuto.
Chicos, ¿cuál es la respuesta? Me dieron un Homonimia. vale, homonimia, ¿no? Excelente. Un vale, sustantivo. ¿Cuánto vale? Un verbo. Lo importante es que aquí no hay nada en común para decir que es polisemia. Además, pertenecen a categorías distintas. Una homonimia. Excelente respuesta. Haz una figura. Haz el verbo hacer en el haz de esta hoja. Porque, ¿qué significa haz con Z? Tiene varios significados, ¿no? Puede referirse al verbo o puede al verbo hacer o la cara o rostro, la cara de una hoja, ¿ya? O de repente puede referirse un haz, un atado de mieses, de leña, de hierba. Tiene varios significados. Lo que nos interesa en el contexto, que aquí es un verbo y aquí es un sustantivo. ¿Cómo lo sabemos? El sustantivo tiene un artículo. Verbo y sustantivo, homonimia parcial. Amigos, ¿está claro? ¿Se entiende? Si estamos, Sí, miss. uy, muy bien. Todos tienen su respuesta correcta. A ver, por el chat me han escrito algo. Han dudado un poco, ¿no? A ver, Sebastián, ¿quién más? A ver, ¿alguien dudó? Tengan cuidado, ¿ah? Me dieron un vale. Un vale. ¿Qué cosa era eso? Un vale es como un papel, un seguro que se hace a favor de alguien, ¿no? O un bono, una tarjeta para adquirir algún producto. Ese es un vale. Y el otro es del verbo, ¿no? Del verbo valer. Y verbo valer es diferente, pues no tienen nada en común. Por lo tanto, es homonimia. Siempre hay que descartar. Si no tienen significados parecidos en algo, no puede ser una polisemia. Ya, listo, amigos. Nos vamos a la antonimia. Ahora, eso es bien fácil. En antonimia, chicos, tenemos que hay significados opuestos, ¿no? Va a ser de dos tipos. Una gramatical y una lexical. Entonces, acá hay que recordar lo que hemos aprendido en morfología. En morfología habíamos dicho que hay morfema lexical y que hay morfema gramatical. Entonces, va a ser más fácil todavía recordar. Lexical es que va a cambiar toda la palabra. Y gramatical no tiene que cambiar toda la palabra, solamente se va a añadir un morfema derivativo. Para el antónimo de la palabra real, se va a necesitar un prefijo, en este caso, irreal, ¿no? El prefijo. Le añado el prefijo y con eso ya se formó su opuesto. Mutable, inmutable. Normal, anormal. Orden, desorden. ¿Cambió la raíz? No, la raíz era la misma, es la misma. Pero cuando es lexical tiene que cambiar todo, todo, todo. En una complementaria, en una antonimia lexical complementaria, tiene que darse una exclusión, que un término excluye al otro. Por ejemplo, macho excluye al significado de hembra. Macho y hembra son antónimos, son opuestos. Si es macho, no puede ser hembra, excluye automáticamente. Guerra excluye el significado de paz, ¿no?
Cobarde excluye al significado de valiente. Por eso es complementaria. Propia o gradual presenta, como su nombre señala, grados. De un pequeño a un grande hay un mediano, ¿no? De frío a caliente hay un tibio. De la infancia hasta la vejez hay grados, ¿no? La niñez, la adolescencia, la juventud, hay grados. Y en la recíproca, yo soy mamá porque tengo una hija. Soy tía porque tengo sobrina. Soy profesora porque tengo alumnos. Soy abuela porque tengo nietos. Soy, a ver, ¿qué me puedo poner otro? Ah, ya dije de madrina, ¿no? Que es lo más conocido. Digo doctora porque tengo paciente, ya quisiera. Entonces, en el caso de una recíproca, un término implica al otro. Entonces, mamá es porque tengo una hija o un hijo o hijos, pero el caso es que implica ello. Madrina porque tengo ahijados. Esto es la oposición, pero considerando una implicancia. Papá tiene hijo, el abuelo tiene nieto. Muchachos, hasta ahí. Ya casi vamos terminando las partes más tediosas. Luego es bien fácil. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? A veces cuando ya estamos culminando ya para el receso, el tiempo queda cortito y perdónenme porque no, yo por más que quisiera quedarme, no puedo, ¿no? Todo está con el tiempo así al límite. Ahora, si tienes alguna pregunta, por favor, coméntame. Y si no es así, yo prosigo y vamos a ver hasta el último segundo las dudas que tengan. Eso es antonimia, chicos. Con los términos hiperonimia, hiponimia, cohiponimia. Con los ejemplos se entiende mejor. A ver, pensemos en la palabra fruta. Fruta sería una palabra que es capaz de incluir a otros más pequeños, ¿no? Es de mayor campo semántico. La fruta. A ver, dentro de fruta, manzana, melocotón, chirimoya, etcétera, etcétera. Cada término pequeño que esté dentro del concepto de fruta vendría a ser el hipónimo. O sea, melocotón sería hipónimo de fruta. Chirimoya, hipónimo de fruta. Uva, hipónimo de fruta. Y entre los pequeños, ya sea melocotón con uva, melocotón con chirimoya o los tres, vendrían a ser cohipónimos. ¿De qué? De la palabra fruta. Eso es lo que nos está graficando este ejemplo, ¿no? El término macro es vehículo y dentro de ello está el automóvil, la bicicleta, la camioneta. Esos son los términos que están incluidos, incorporados en uno grande, pues cada uno de estos pequeños, una camioneta es un hipónimo, una bicicleta, un hipónimo, ¿no? Similar a lo que habíamos comentado de fruta. Puede ser con países, Chile, Bolivia, Ecuador. Con colores, rojo, azul, verde, ¿no? Días de la semana, lunes, martes, miércoles. Es una relación bien sencilla. Entre lunes y martes son cohipónimos. Lunes, ¿qué es de días de la semana? Su hipónimo. Listo. El otro término, muchachos, es relacionado a que es un todo y el otro es una parte. Es la holonimia
y la meronimia, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver. Ya, hablemos con el ejemplo que está acá primero. Un automóvil es el todo. ¿Qué tiene el automóvil? Tiene sus partes. Una llanta es parte del automóvil, un motor es parte, la puerta es parte, y así seguramente podemos ir describiendo cada una de las partes. Cada una de esas partes lo llamamos el merónimo, ¿no? El merónimo. Una casa es el todo, pero una casa, ¿qué puede tener? Una habitación, una sala, un comedor, una cocina, un dormitorio, habitación, sinónimos. El caso es que cada parte vendría a ser el merónimo. Y a lo que iba, ¿no? En el caso, eh, de la palabra flor. Flor es un término que tiene como partes a cáliz, corola, estambre o pistilo. La flor es el todo, es el olónimo. Y la corola o cáliz o estambre vendrían a ser los merónimos. Merónimos. Es todo parte. Bien, de esta manera, muchachos, damos por concluida lo relacionado a parte todo o todo parte, que no hay que confundirlo, por favor, con lo que hemos visto del hiperónimo, del hipónimo. No es que la bicicleta sea parte del vehículo, sino que el concepto de bicicleta está incluido en vehículo, ¿no? Sí, entonces, por favor, presten muchísima atención en ese aspecto. ¿Listo? Ahora sí, a ver, vamos con este último ejercicio. A ver, muchachos, vamos entonces con el ejercicio número 4. Por favor, hay que desarrollarlo esto sí como la prueba final. Tiene varios aspectos importantes.
Bien, chicos, entonces, ¿qué podemos decir de la primera relación? ¿Qué habría? Ahí están las respuestas. A ver, de Silvia, Sebastián. Muy bien, vamos a ver qué tal les fue. Comparemos sus respuestas. Esperamos culminar el partido con un triunfo, no con una derrota. Si hay triunfo, no hay derrota, ¿no? Vamos a señalar que aquí un término excluye al otro. Se trata de una antonimia complementaria. Complementaria. Uy, se va hasta la otra línea, mejor lo dejamos así. Ya, se entiende que es complementaria. Regular, irregular es una antonimia que solamente ha requerido insertarle un derivativo. Es una antonimia gramatical. En cambio, la primera era lexical, ¿no? Las lexicales son las que van a clasificarse en complementaria, en gradual, en recíproca. Este es gramatical, por el prefijo. La onda, este es un sustantivo. Cayó en una zanja honda. Cayó en una zanja honda. El otro término es adjetivo. Sustantivo y adjetivo quiere decir que estamos en una homonimia. Para empezar, son homófonas estas palabras. Es una homonimia parcial. El martillo y la sierra son herramientas. Bueno, martillo y sierra serían entre los dos cohipónimos de herramienta. No hay de otra, en ese orden es una relación de cohiponimia. Cohiponimia. A esta olla grande le falta la tapa. La olla sería el todo y la tapa una parte. En el orden, si olla es el todo y la tapa es la parte, entonces lo que vamos a tener es una relación de holonimia. Holonimia. Este es el automóvil que irá al este de la ciudad, ¿no? Este. Ese es un pronombre. Si este es un pronombre, al este de esta ciudad, pronombre y sustantivo son diferentes categorías. Entonces es una homonimia parcial. Muchachos, ¿se entiende? ¿Está claro? Igualito lo han trabajado. Sí, Miss. Listo. Entonces, muy bien. Bueno, ahora sí, podemos decir misión cumplida con la teoría. ¿Se han dado cuenta que lo hemos ido llevando así, a paso seguro, lento pero seguro? Espero que no haya dudas. Y si hay dudas, pues también, como siempre les recalco, por favor, está consulta académica. Siempre, siempre es bueno que puedan darse un tiempecito para recibir el refuerzo, ¿no? En consulta académica. Profesora, disculpe. Dime. Cuando dijo martillo y sierra con herramientas, es hiperónimo también, ¿no? No, pero te presentan en el orden. Siempre tienes que ver el orden. Si te dice, por ejemplo, estaba primero martillo, sierra y el tercero era herramientas para que uno pueda guiarse en ese orden, ¿no? ¿Qué son estos pequeños de este grande? Son sus cohipónimos. Si solamente hubiera puesto martillo, herramienta, en ese orden, martillo, herramienta, era hiponimia. Pero como estaba martillo y sierra, los dos, se entiende, están incluidos dentro del otro término mayor que herramienta, por eso decimos cohiponimia.
Pero si primero hubiera ido la palabra herramienta y después hubiera venido martillo y sierra, sería una relación de hiperonimia. Depende mucho el orden cómo nos presenten las palabras. Ok, muchas gracias, profesor. Listo. Bien, queridos jóvenes, tenemos la 3, la 5, la 8 y la 10. Vamos a ver en los pocos minutos que nos queda. A ver, revisemos. Bien, muchachos, vamos entonces con la maqueta, ¿no? La maqueta va a guardar una relación de semejanza. Eso quiere decir que va a ser un icono. Uno, la maqueta, así como la fotografía, el mapa o el croquis, guarda relación de semejanza. Eso es icono. Y las huellas es un indicio de que alguien pasó por un lugar o estuvo en algún lugar. Eso quiere decir que es un indicio. Y la imagen de un corazón, un símbolo. Con eso la respuesta estaría, si no me equivoco, en la E. Bien, muchachos, está bien sencillo. Creo que por este lado no va a haber problemas. Bien, muchachos. Sigamos entonces con el ejercicio. Bueno, esta pregunta es con el significado connotativo. A ver qué puede ser. Había mucha gente en la Alameda. Ese es denotativo. Las hojas de la planta están cubiertas de polvo, también. Pero a Leonardo lo dejaron con la miel en los labios, ¿no? Esta de acá sería. Es un significado secundario, metafórico. 5, la C. La alegría excluye al concepto de tristeza. Muy bien. Si excluye, esto es alegría, tristeza, es complementaria. Alto, bajo, mediano. Hay un término intermedio. Y si hay intermedio, eso es propia o gradual. Normal, anormal. Solamente se inserta un
prefijo, sin que cambie la raíz. La raíz no se altera en nada, no cambia en nada, es gramatical. El padrino tiene su ahijado, eso es recíproca. ¿Cuál puede ser la clave? A ver, ayúdenme. ¿Hay clave? Si no hay clave, por favor, me ayudan para corregir. Lo que Almendra. importa, Miss. no hay La C. clave, ¿no? ¿La C? Sí, Sí, puede ser la C, es la pero que hay C, que Miss. corregir. Ah, acá, La ¿no? 4, Hay que 4C. corregir. 4C. 4C. Ya está. Ya. Entonces, gracias. ¿Ve? Ahí había algo que corregir. Ya está. Listo. En la 10. La homonimia es la relación de significación entre dos palabras que coinciden fonológicamente. Claro, porque coinciden fonológicamente es que se pronuncian igual, difieren en sus significados. ¿Y dónde hay homonimia parcial? Para que sea homonimia parcial debe ser de distintas categorías lexicales. A ver, muchachos, dibujé una hoja en esta hoja de papel. Una hoja y hoja de papel tiene una relación de polisemia, porque hay semejanzas, ¿no es cierto? Llevaré el hasta el centro del patio. El hasta es un sustantivo, hasta el centro. ¿Qué cosa es hasta el centro? Es una preposición, por lo tanto, es parcial. O sea que la clave es esta. Por lo menos clave parcial todavía le falta. Bota, esta bota, ¿no? Acá también, ¿no? Bota es verbo, esa bota es sustantivo. Pertenecen a diferentes categorías, es parcial. El bote de las medicinas dio un bote. A ver acá, ¿qué me dicen? El bote de las medicinas dio un bote, ¿no? Esto vendría a ser nombre. ¿Ya? Entonces, la 2 y la 3 se encuentra en la opción B. 10, la B. Muchachos, ¿no hay más? Esas son las preguntas seleccionadas. La Miss, 3, sí. ¿puede dar un ejemplo de paradigmática? Sí. Un ejemplo de paradigmática es, voy a escribirlo acá nomás, ¿ya? Ayer ganamos, hoy ganamos. Ayer ganamos, hoy ganamos, ¿no? Ayer es pasado, hoy es presente. Gracias a este paradigma podemos notar que son significados diferentes, porque el verbo ganar, pareciera que son lo mismo, o sea, en el significado, pero ¿qué hace la distinción cuando le cambiamos paradigma? Ayer y hoy. La homonimia paradigmática solamente se da con los verbos, cuando cambia la persona, el tiempo, el modo o el aspecto. Otro ejemplo, Luis trabaja en San Marcos, yo trabajo en Villarreal. Luis es tercera persona, yo es primera persona, pero el verbo es el mismo, trabajar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Simplemente la diferencia se da en la persona. Eso es homonimia paradigmática.
Campeones, los tengo que dejar. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.